Democrática, vicepresidente de la Internacional Socialista, Henry Ramos Aruca. Henry, bienvenido en la mañana. Muchas gracias, buenos días, César Miguel, a la orden. A la orden. Vamos a ver. Tenemos por delante la sentencia 155, que prácticamente descarga ya la situación. Escuchaste las ideas que emitió el doctor Román Duque, corredor, sobre lo que está pasando. Y ¿qué se hace ahora? Porque en la práctica acabaron con la Asamblea Nacional, van a poner presos a todos los diputados, porque esa es la amenaza, como adelanta hoy Ramón Piñango de declaraciones en el Nacional. La idea es que no hayan elecciones ni regionales, ni generales, ni presidenciales, ni este año, ni en el 2018, ni en el 2019, y prácticamente se ha convertido a Nicolás Maduro en una suerte de monarca, como una especie de emperador. El propio Duque ayer declaraba que no se conoce una sentencia parecida en toda la historia de la República. Tengo acá algunas de las preguntas que nos adelantaron los oyentes con el hashtag asalto a la Asamblea, pero te las voy a ir leyendo sobre la conversación. Sí, bueno, por parte de César Miguel, bueno, en primer lugar escuché con mucha atención la posición del doctor Duque Corredor y en la parte jurídica la suscribo completamente, totalmente, que sintetiza con la autoridad del que es un gran jurista, un hombre de reconocida experiencia en la academia, en el foro, en el ejercicio. Lo que hemos venido, eso lo vengo yo diciendo con mucha insistencia desde cuando estaba en la presidencia de la Asamblea y a menudo que se iban produciendo las sucesivas sentencias, lo dije así expresamente. Una cosa que vale la pena señalar, esta es la sentencia número 52 que produce la Sala Constitucional irritamente constituida, fraudulentamente constituida contra la Asamblea Nacional, en primer lugar. En segundo lugar, mira, hay un aspecto más allá de que asume de hecho las funciones de la Asamblea Nacional, de que hace lo que le da la gana y sintetiza lo que venía haciendo, digo, en sentencias anteriores. Hay un aspecto que muy poca gente lo ha comentado, es que esa sentencia dice no solo que la Sala Constitucional asume las funciones de la Asamblea, sino que se reserva o tiene el derecho de transferir esas funciones a un tercer órgano que no dice cuál es. Esto, además, por añadidura, viola un principio esencial del derecho público, que es el principio de la indelegabilidad de la función pública. La facultad de sentenciar no la puede trasladar el tribunal a ningún otro órgano. La facultad de administrar la hacienda pública no la puede transferir el presidente a ningún otro órgano. La Asamblea Nacional no puede transferir la función de legislar. Y si ahora el tribunal asume la función de legislar, suponte que eso cupiese dentro del sistema constitucional, pero en todo caso ellos no podrían delegarla, sino que tendrían que asumirla directamente. Cuando el doctor Duque dice lo que nosotros hemos dicho, que ese es un tribunal constituido en fraude a la Constitución y contra la ley, es porque de él forman parte los célebres magistrados expresos. Y no es y es de destacar también el hecho que señalaba también el doctor Duque, de que, no sé si algo de vergüenza les queda, han asumido ahora una especie de solidaridad frente a las ponencias, porque se trata de ponencias conjuntas. Pero bien, si no nadie, hay Estado de Derecho. Nadie tiene el valor de decir yo soy claro, el ponente. No hay Estado de Derecho, hay violación sistemática de la Constitución. No, y lo peor es una cosa, César Miguel, que colateralmente mandan mensajitos por aquí y por allá. Porque ellos están preocupados porque saben lo que les va a pasar cuando esto cambie, que va a cambiar. En algún momento va a cambiar y ojalá más temprano que tarde. Y tendrán ellos que responder ante la Administración de Justicia por violación sistemática de la Constitución, porque no solamente se han burlado de la soberanía popular, sino que han interpretado la Constitución contra su propio texto. Si bien es cierto que la Constitución dice que la Sala Constitucional es el intérprete último de la Constitución, no pueden interpretar la Constitución contra su propio texto. Por ejemplo, asidos a la facultad que tienen de interpretar la Constitución, ellos no podrían decir, por ejemplo, que la pena de muerte es constitucional en Venezuela, porque la Constitución la prohíbe. Y ellos lo que han hecho, además de las N tropelías que han cometido, de las N vagabunderías que han cometido, han interpretado la Constitución contra su propio texto, han redactado artículos constitucionales de manera distinta como están redactados y a como fueron votados
en el referéndum correspondiente cuando se aprobó la Constitución. Por supuesto que la situación es gravísima. Aquí no hay Estado de Derecho, esta es una situación de facto, aquí no hay separación de poderes públicos, aquí no se respeta la Constitución, aquí hay presos políticos, aquí la libertad de expresión se ejerce a duras penas y con graves riesgos, aquí hay crisis humanitaria, etc. O sea, este es un gobierno forajido y un gobierno fallido cuya actitud y cuya conducta encuadra exactamente en la tipología que señala el derecho internacional para calificar este par de figuras. ¿Qué nos queda? Adelantándome a una eventual pregunta que se nos pueda hacer. Lo mismo que ha dicho el doctor Duque, no solamente la actitud de resistencia firme, individual y colectiva a que siga este tribunal cometiendo estas barbaridades, sino recurrir a todos los foros internacionales, a la OEA, a la Comunidad Europea, a la Unión Interparlamentaria Mundial, al Parlamento Europeo, que eso es precisamente lo que atormenta al gobierno. Y no se quiere dar cuenta que esta recurrencia ante los organismos internacionales a denunciar las violaciones sistemáticas del gobierno es lo que más daño le ha hecho internacionalmente. Fíjate, Henry, comentábamos temprano en la mañana al analizar la noticia del día. Decía, la oposición le ha resultado barata al régimen, ¿no? Porque mucho hemos oído que hay que subir el costo político de las decisiones del régimen. Pero ese costo político nunca ha subido, siempre queda como un costo muy, muy bajo, muy barato, y por eso está barato dame dos. Fíjate. La presión internacional de la que estás hablando, la OEA, después de las intervenciones de Delcy Rodríguez primero y Samuel Moncada después, quedó clarísimo que les importa un bledo lo que ocurra en la OEA. Ya de hecho, Nicolás Maduro advirtió que para qué la OEA si no les iba bien allí. Es decir, pareciera que están apostando a salirse de la OEA antes de que ocurra cualquier otra cosa. Si no les importa la OEA, que es el foro, digamos, regional, menos le va a importar Naciones Unidas o la Unión Europea. Pero en todo caso, no les interesa. Y puertas adentro, después de una sentencia como esta, y de la actitud que han mostrado estos magistrados, y de la actitud, el desafío, el reto con que, por ejemplo, se refiere a los diputados opositores Diosdado Cabello y el mismo Nicolás Maduro, no pareciera que le importa al régimen terminar de descargar la situación. Entonces, queda como acorralado el país. En este momento, el ciudadano de a pie está viviendo una suerte de desamparo total. Está como una especie de gran orfandad. Lo de menos, a mi modesto entender, con esta sentencia, es que pongan preso a todos los diputados. Bueno, es que ya han declarado descaradamente pero vamos ese imperio. Vamos por partes. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto al costo? ¿Subir o bajar el costo? Frente a un gobierno como este, bueno, hay algunos tremendistas que dicen que debemos tomar las calles, que todos esos extravíos sí, que lamentablemente no se pueden cumplir porque es muy fácil hacer proclamas que después se quedan en la refrigeradora. Eso estamos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer los diputados frente a este allanamiento de hecho de nuestra inmunidad? Pues seguir yendo a la Asamblea Nacional y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque nuestras funciones no devienen, no derivan de que nadie nos dio particularmente un título de diputado, sino que fuimos electos por el pueblo. Lo único que no podemos hacer es correr y retraernos y decir, en razón de que los bandidos estos del tribunal dicen que no podemos legislar, no legislemos. Seguimos legislando. Mira, tú sabes lo que hacíamos nosotros y seguimos haciendo en la Asamblea Nacional, que cada vez que el gobierno suscribe un contrato, da una concesión, realiza cualquier negocio de los que según la Constitución deben ser aprobados previamente por la Asamblea Nacional, oficiamos a todas las embajadas para que sepan a qué atenerse. Y eso le ha causado al gobierno un daño terrible, porque cuando van afuera a tocar puertas para buscar dinero o para buscar auxilio, lo primero que les ponen por delante es la Constitución. Y cuando ellos dicen, no, es que ellos están en desacato, ¿qué le dicen afuera? Mire, yo de desacato no sé. Yo lo que sé es que yo leo el artículo tal de la Constitución que dice que esto tiene que pasar por la Asamblea. Ahora bien, y el banquero es cobarde. Ahora fíjate, tú sabes lo lamentable, César Miguel. Esto va a traer consecuencias afuera porque al gobierno cada día se le va a hacer el mundo más pequeño y se van a aislar cada vez más. Por supuesto que yo creo que se van a retirar de la OEA, pero mañana, ¿qué se van a retirar? De las Naciones Unidas, se van a retirar del mundo. Porque esto tiene consecuencias fácticas y no se pueden retirar, por ejemplo, ni del comercio internacional ni de la globalización,
porque la única cosa que cada vez producimos menos y cada vez a precios más bajos, que es el petróleo, se transa internacionalmente. Ahora, cuando llega el momento de que a este país, a este gobierno, mejor dicho, se le tranquen las posibilidades incluso de comerciar, como es la situación de Cuba, vamos a ver cómo el gobierno reacciona. Ahora, lamentablemente, César Miguel, lo que más duele es que las fechorías de este gobierno forajido y las consecuencias económicas que su malandanza y sus delitos puedan traer como consecuencia, las va a pagar el pueblo venezolano. Eso es lo único que a uno lo angustia. Ya la está pagando. Ya la está pagando, porque todas las sanciones que se le apliquen al gobierno por ser, digo, un gobierno forajido, las va a pagar es el pueblo venezolano, y eso es lo que más angustia. Los bloqueos, las consecuencias económicas. Bueno, fíjate el pobre pueblo cubano, las vagabunderías de los Castro durante más de 50 años, ¿quién la ha pagado? Con hambre, con aislamiento, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate, es el pueblo cubano. Julio Borges, citado en versión final, dice: acelerarán el fin si arrestan a los diputados. ¿Cuál es el fin? Pregunto. Porque para este régimen dictatorial, autoritario, despótico, evidentemente el fin es: no tengo asamblea, no tengo ninguna instancia de control, la oposición está silenciada, ese es mi fin y lo he logrado. Ahora, ¿cuál puede ser el otro fin? Porque yo lo que siento es que la aplanadora está avanzando sin freno. ¿Y cómo la frenamos? Bueno, mira, en primer lugar, déjame reiterarte algo. Lo único que no podemos hacer los diputados es tirar la toalla frente a esta adversidad y decir, en razón de que el tribunal dice que no tenemos inmunidad, en razón de que este tribunal dice que nuestros jueces naturales no son los jueces civiles sino los militares, en razón de que el tribunal dice todo lo que está diciendo, entonces nosotros tiramos la toalla. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en cumplir con nuestros deberes constitucionales por encima de cualquier acto delictual de cualquier otra rama del poder público, sea el ejecutivo o sea el judicial. Eso es lo primero que tenemos que hacer, a cualquier riesgo. Yo lo decía hace unos meses en un programa de radio, no sé si fue aquí mismo, que yo cuando estaba como presidente de la Asamblea Nacional, yo temía que cualquier día fuera a entrar y no me dejara entrar los militares que están allá acontonados en el cuartelito, o que cualquier día estando adentro que me sacaran. Yo lo dije, y además lo dije sin ningún complejo, porque era lo que yo sentía y lo que yo percibía cuando estaba allí como presidente. Eso es lo mismo que puede decir hoy Julio Borges. Esos militares que están ahí no es para preservarnos, ni para cuidar el patrimonio, ni la integridad, ni el ejercicio de la función, sino eventualmente puede ser para ponernos presos. Pues hay que asumir con responsabilidad y coraje, sin retroceder ni un milímetro, ese peligro. Otra cosa, mira, nosotros no podemos seguir, y esto se lo tenemos que decir muy claro al país, que casi que acorralados, porque cuando vamos a un foro internacional nos declaran traidores a la patria. Fíjate esto, que a lo mejor quiero simplificar la explicación. Este gobierno trata de establecer una triple identidad entre patria, Estado y gobierno. Ergo, si tú te metes con el gobierno o lo criticas, tú estás criticando al Estado y peor, estás criticando a la patria. Entonces, cada vez que concurrimos a un foro internacional o a un organismo del cual Venezuela forma parte como tratado, y vas a ese organismo, por ejemplo la OEA, a pedir que se aplique la ley, entonces tú eres traidor a la patria. Señor, traidor a la patria es quien, formando parte de un organismo internacional que fue aprobado por un tratado, y los tratados aprobados por ley son ley supraconstitucional. Los tratados que aprueba un país cualquiera están por encima de la constitución de ese país. Bueno, y que tú vayas a ese organismo del cual tú formas parte a pedir que se aplique un instrumento que tú has suscrito y que es una norma supraconstitucional, te consideran traidor a la patria. Bueno, tienes que seguir insistiendo. Ahí está Luis Florido, en la OEA. Ayer estuve comunicado con él por teléfono. Él sabe perfectamente que cuando entre a Venezuela lo van a poner preso. Bueno, lo acompañaremos. Ahora, Henry, has comentado algo, una anécdota a tono personal que dice mucho. Cuando dices que cuando tú eras presidente de la Asamblea... Y ahora lo mismo. Sentías, bueno, y ahora lo mismo, sí, porque la amenaza está ahí latente. Ese militar que está allí no está para protegerte a ti ni a la Asamblea, ni siquiera al edificio, al palacio, sino todo lo contrario. Así es. Muy bien. Entonces, creo que podemos decir que la democracia en Venezuela tiene a los militares en contra.
En este momento absolutamente, por lo menos a los mandos, no tengo la menor duda, ojo, y lo digo sin complejo. Fíjate cuántos... ¿Cómo hace la población civil entonces frente Pues, a esa minoría mira, en armas? bueno, lo que puede hacer frente a cualquier dictadura militar, cívico o cívico-militar, que no sé qué mencionar primero. Es evidente que a este gobierno lo sostiene, y no me canso de decirlo. A veces me dicen, bueno, es que no digas eso porque van a decir que tú eres antimilitarista. Bueno, por supuesto que soy antimilitarista, no antimilitar. Antimilitarista sí. Tengo que ser antimilitarista porque la preeminencia del factor militar sobre la vida civil y sobre la Constitución no lo puede aceptar ningún demócrata. Y este es un gobierno evidentemente sostenido sobre dos pivotes que podrán significar algo aquí adentro, pero que afuera no significan nada, y todo lo contrario, le crean al gobierno un pésimo ambiente. Están sostenidos sobre las decisiones del alto mando militar. Yo no puedo decir que sobre las Fuerzas Armadas en su totalidad, porque eso es un hervidero. Lo que tiene ese alto mando militar adentro es un hervidero, porque la gente está cansada de los atropellos a la Constitución y de todas estas villanías que están cometiendo. Y las decisiones del tribunal. ¿Tienes conocimiento de lo que está pasando dentro de los cuarteles? Claro que es un gran malestar, porque esos militares tienen esposas, tienen hijos. Esos sienten afuera el vacío y el rechazo en los colegios, en los vecindarios. Están siendo víctimas de las malandanzas de un alto mando militar que está de espaldas a la Constitución, que está contra el país y que está conectando por intereses personales, lucrativos, mercantiles y de negocios, todas las fechorías que está cometiendo el gobierno. Y eso lo van a pagar también, lamentablemente es así. ¿Más cuándo? Porque la apuesta real que tiene el presidente Maduro, ahora convertido en una suerte de monarca o emperador, es que él estará allí ad eternum, per omnia secula. Es decir, la eternidad está del lado del régimen. Así es como ellos están funcionando. Mira, ¿Qué le decimos? Para nosotros, César Miguel, el planteamiento es absolutamente obvio. Hay que hacer y actuar en sentido contrario a lo que el gobierno dice o hace. Si el gobierno no quiere elecciones, pues obviamente tenemos que presionar para que se hagan las elecciones. ¿Hasta cuándo el gobierno podrá decir que no hace elecciones? ¿Hasta cuándo el gobierno podrá diferirlas con estos subterfugios de la legalización de los partidos, de no tengo presupuesto, de que primero es necesario comer que votar, etcétera? ¿Hasta cuándo con esas argumentaciones y esos procedimientos puede impedir que se hagan las elecciones? Porque mira, si en los años 60 o antes un gobierno que no hiciera elecciones o que hiciera fraude en las elecciones o que diera golpe de Estado podía sobrevivir tranquilamente en el ámbito internacional, hoy es todo lo contrario. Gobierno que no haga elecciones o que trampee las elecciones o que sea producto de un golpe de Estado no sobrevive internacionalmente. Y menos que menos, un pobre país como el nuestro que solo vive de la exportación de un producto que si no nos lo compran en el mercado internacional, pues tumba cualquier gobierno. Entonces tenemos que insistir en eso. Tenemos que seguir insistiendo en que hay que hacer elecciones. Primero las de gobernadores, que ya llevan 4 meses vencidas. Ya están próximas a vencerse las de alcaldes. Tenemos que insistir en eso, que es lo que no quiere el gobierno. Y desde su óptica tiene razón, porque sabe que cuando se cuente en cualquier elección va a salir absolutamente derrotado y en consecuencia mucho más debilitado de lo que ya está. Siendo así, Henry, ¿cuánto dura este gobierno? Mira, yo creo que dura hasta que se hagan las elecciones. Al hacerse las elecciones, mira, el gobierno tiene actualmente todas las gobernaciones menos 3, menos Miranda, menos Amazonas y menos Lara. Y por cierto, que a esas gobernaciones les han colocado al lado unas fulanas corporaciones de desarrollo que tienen más recursos y facultades que las propias gobernaciones. Lo mismo hicieron con la alcaldía mayor. Cuando la oposición ganó la alcaldía mayor, ¿qué hicieron? Vaciaron a la alcaldía mayor de contenido y de ñapa pusieron al alcalde mayor preso por un delito que no ha cometido. ¿Okay? Y lo mismo hicieron con la Asamblea Nacional. Apenas se dieron cuenta, empezaron a organizar el asalto y la anulación de la Asamblea con la designación de los magistrados express, con la revocatoria o con la suspensión de los diputados de Amazonas. Hechos todos ocurridos incluso antes de que la Asamblea tomara posesión. Porque por ahí algunos dijeron en su momento, bueno, es que lo que pasa es que el gobierno está reaccionando porque Henry Ramos es demasiado confrontador. No, fíjate, no fue una confrontación de Henry Ramos. Ocurrió antes de que tomáramos posesión y los hechos siguen ocurriendo cada vez de manera más grave frente a una persona que no ha querido confrontar y que tiene razón en cómo ha manejado la Asamblea en una realidad espantosa que ha sido Julio Borges. Van a decir también que Julio Borges anda en confrontación.
Lo que pasa es que, Julio, como en mi caso tampoco no nos calamos que nos sigan pateando ni atropellando, porque nosotros le tenemos que dar respuesta y tenemos que responder ante la gente que nos eligió. Ahora bueno, y mañana, el año que viene, el presidente de la Asamblea será quien proponga el partido Un Nuevo Tiempo. Igual dirán con el presidente que venga y así sucesivamente. Ahora nosotros lo que tenemos es que testimonialmente resistir, aguantar, no tirar la toalla, pase lo que pase. Henry, última pregunta porque ya estamos sobre la hora. Hay que insistir en elecciones y me acabas de decir, y creo que eso está perfectamente claro, eso es diáfano, el gobierno dura hasta que haya elecciones. ¿Qué factor, qué elemento, qué persona, cuál es el factotum, el fiel que va a decir, señores, hay que hacer elecciones? Dentro de este régimen que está jugando cuadro cerrado para que no haya, no solo... Pero no haya finalmente elecciones. las van a aceptar, César ¿Quién? Miguel. ¿Quién lo va a Porque decir? mira, ¿Quién vale ahí la adentro pena, va a decir, por hermano, supuesto, no sigamos con esto mira, y vamos vale a la hacer pena elecciones? hacer esta mención? Claro, si alguien me dice, ¿tú tienes la prueba? No, por supuesto que no la tengo. Pero mira, dentro del gobierno hay factores que están presionando para que se hagan las elecciones, porque dicen que no pueden retraerse al principio constitucional de consultar a la voluntad popular. Adentro del gobierno hay presiones para que se hagan elecciones. Ahí te dejo eso. Henry, muchas gracias Gracias. por venir en la mañana de hoy acá. Gracias pues a Henry Ramos Salud, una conversación intensa. Cualquier cantidad de preguntas en Acción Democrática, vicepresidente de la Internacional Socialista, Henry Ramos Salud. Henry, bienvenido en la mañana de hoy. Gracias, buenos días, César Miguel, a la orden. A la orden. Vamos a ver. Tenemos por delante la sentencia 155, que prácticamente descarga la situación. Escuchaste las ideas que emitió el doctor Román Duque, corredor, sobre lo que está pasando. Y ¿qué se hace ahora? Porque en la práctica acabaron con la Asamblea Nacional, van a poner presos a todos los diputados, porque esa es la amenaza, como adelanta hoy Ramón Piñango de declaraciones en el Nacional. La idea es que no hayan elecciones ni regionales, ni generales, ni presidenciales, ni este año, ni en el 2018, ni en el 2019, y prácticamente se ha convertido a Nicolás Maduro en una suerte de monarca, como una especie de emperador. El propio Duque ayer declaraba que no se conoce una sentencia parecida en toda la historia de la República. Tengo acá algunas de las preguntas que nos adelantaron los oyentes con el hashtag asalto a la Asamblea, pero te las voy a ir leyendo sobre la conversación. Sí, bueno, por parte de César Miguel, bueno, en primer lugar escuché con mucha atención la posición del doctor Duque Corredor y en la parte jurídica la suscribo completamente, totalmente, que sintetiza con la autoridad del que es un gran jurista, un hombre de reconocida experiencia en la academia, en el foro, en el ejercicio. Lo que hemos venido, eso lo vengo yo diciendo con mucha insistencia desde cuando estaba en la presidencia de la Asamblea y a menudo que se iban produciendo las sucesivas sentencias, lo dije así expresamente. Una cosa que vale la pena señalar, esta es la sentencia número 52 que produce la Sala Constitucional irritamente constituida, fraudulentamente constituida contra la Asamblea Nacional, en primer lugar. En segundo lugar, mira, hay un aspecto más allá de que asume de hecho las funciones de la Asamblea Nacional, de que hace lo que le da la gana y sintetiza lo que venía haciendo, digo, en sentencias anteriores. Hay un aspecto que muy poca gente lo ha comentado, es que esa sentencia dice no solo que la Sala Constitucional asume las funciones de la Asamblea, sino que se reserva o tiene el derecho de transferir esas funciones a un tercer órgano, que no dice cuál es. Esto, además, por añadidura, viola un principio esencial del derecho público, que es el principio de la indelegabilidad de la función pública. La facultad de sentenciar no la puede trasladar el tribunal a ningún otro órgano. La facultad de administrar la hacienda pública no la puede transferir el presidente a ningún otro órgano. La Asamblea Nacional no puede transferir la función de legislar. Y si ahora el tribunal asume la función de legislar, suponte que eso cupiese dentro del sistema constitucional, pero en todo caso ellos no podrían delegarla, sino que tendrían que asumirla directamente.
cuando el doctor Duque dice lo que nosotros hemos dicho, que ese es un tribunal constituido en fraude a la Constitución y contra la ley, es porque de él forman parte los célebres magistrados expresos. Y no es y es de destacar también el hecho que señalaba también el doctor Duque, de que, no sé si algo de vergüenza les queda, han asumido ahora una especie de solidaridad frente a las ponencias porque se trata de ponencias conjuntas. Pero bien, sí, no hay Estado de Derecho. Nadie tiene el valor de decir yo soy claro, el ponente. No hay Estado de Derecho, hay violación sistemática de la Constitución. No, y lo peor es una cosa, César Miguel, que colateralmente mandan mensajitos por aquí y por allá. Porque ellos están preocupados porque saben lo que les va a pasar cuando esto cambie, que va a cambiar. En algún momento va a cambiar y ojalá más temprano que tarde. Y tendrán ellos que responder ante la Administración de Justicia por violación sistemática de la Constitución, porque no solamente se han burlado de la soberanía popular, sino que han interpretado la Constitución contra su propio texto. Si bien es cierto que la Constitución dice que la Sala Constitucional es el intérprete último de la Constitución, no pueden interpretar la Constitución contra su propio texto. Por ejemplo, asidos a la facultad que tienen de interpretar la Constitución, ellos no podrían decir, por ejemplo, que la pena de muerte es constitucional en Venezuela, porque la Constitución la prohíbe. Y ellos lo que han hecho, además de las N tropelías que han cometido, de las N vagabunderías que han cometido, han interpretado la Constitución contra su propio texto, han redactado artículos constitucionales de manera distinta como están redactados y a como fueron votados en el referéndum correspondiente cuando se aprobó la Constitución. Por supuesto que la situación es gravísima. Aquí no hay Estado de Derecho, esta es una situación de facto, aquí no hay separación de poderes públicos, aquí no se respeta la Constitución, aquí hay presos políticos, aquí la libertad de expresión se ejerce a duras penas y con graves riesgos, aquí hay crisis humanitaria, etc. O sea, este es un gobierno forajido y un gobierno fallido cuya actitud y cuya conducta encuadra exactamente en la tipología que señala el derecho internacional para calificar este par de figuras. ¿Qué nos queda? Adelantándome a una eventual pregunta que se nos puede hacer. Lo mismo que ha dicho el doctor Duque, no solamente la actitud de resistencia firme, individual y colectiva a que siga este tribunal cometiendo estas barbaridades, sino recurrir a todos los foros internacionales, a la OEA, a la Comunidad Europea, a la Unión Interparlamentaria Mundial, al Parlamento Europeo, que eso es precisamente lo que atormenta al gobierno. Y no se quiere dar cuenta que esta recurrencia ante los organismos internacionales a denunciar las violaciones sistemáticas del gobierno es lo que más daño le ha hecho internacionalmente. Fíjate, Henry, comentábamos temprano en la mañana al analizar la noticia del día. Decía, la oposición le ha resultado barata al régimen, ¿no? Porque mucho hemos oído que hay que subir el costo político de las decisiones del régimen. Pero ese costo político nunca ha subido, siempre queda como un costo muy, muy bajo, muy barato, y por eso está barato dame dos. Fíjate. La presión internacional de la que estás hablando, la OEA, después de las intervenciones de Delcy Rodríguez primero y Samuel Moncada después, quedó clarísimo que les importa un bledo lo que ocurra en la OEA. Ya de hecho, Nicolás Maduro advirtió que para qué la OEA si no les iba bien allí. Es decir, pareciera que están apostando a salirse de la OEA antes de que ocurra cualquier otra cosa. Si no les importa la OEA, que es el foro, digamos, regional, menos le va a importar Naciones Unidas o la Unión Europea. Pero en todo caso, no les interesa. Y puertas adentro, después de una sentencia como esta, y de la actitud que han mostrado estos magistrados, y de la actitud, el desafío, el reto con que, por ejemplo, se refiere a los diputados opositores Diosdado Cabello y el mismo Nicolás Maduro, no pareciera que le importa al régimen terminar de descarar la situación. Entonces, queda como acorralado el país. En este momento, el ciudadano de a pie está viviendo una suerte de desamparo total. Está como una especie de gran orfandad. Lo de menos, a mi modesto entender, con esta sentencia, es que pongan preso a todos los diputados. Bueno, es que ya han declarado descaradamente pero vamos ese imperio. Vamos por partes. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto al costo? ¿Subir o bajar el costo? Frente a un gobierno como este, bueno, hay algunos tremendistas que dicen que
debemos tomar las calles, todos esos extravíos Sí. que lamentablemente no se pueden cumplir porque es muy fácil hacer proclamas que después se quedan en la refrigeradora. Eso estamos... Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer los diputados frente a este allanamiento de hecho de nuestra inmunidad? Pues seguir yendo a la Asamblea Nacional y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque nuestras funciones no derivan de que nadie nos dio particularmente un título de diputado, sino que fuimos electos por el pueblo. Lo único que no podemos hacer es correr y retraernos y decir, en razón de que los bandidos estos del tribunal dicen que no podemos legislar, no legislemos. Seguimos legislando. Mira, tú sabes lo que hacíamos nosotros y seguimos haciendo en la Asamblea Nacional, que cada vez que el gobierno suscribe un contrato, da una concesión, realiza cualquier negocio de los que según la Constitución deben ser aprobados previamente por la Asamblea Nacional, oficiamos a todas las embajadas para que sepan a qué atenerse. Y eso le ha causado al gobierno un daño terrible, porque cuando van afuera a tocar puertas para buscar dinero o para buscar auxilio, lo primero que les ponen por delante es la Constitución. Y cuando ellos dicen, no, es que ellos están en desacato, ¿qué le dicen afuera? Mire, yo de desacato no sé. Yo lo que sé es que yo leo el artículo tal de la Constitución que dice que esto tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Ahora bien, y el banquero es cobarde. Ahora, fíjate, tú sabes lo lamentable, César Miguel. Esto va a traer consecuencias afuera porque al gobierno cada día se le va a hacer el mundo más pequeño y se van a agilar cada vez más. Por supuesto que yo creo que se van a retirar de la OEA, pero mañana, ¿qué se van a retirar? De las Naciones Unidas, se van a retirar del mundo. Porque esto tiene consecuencias fácticas y no se pueden retirar, por ejemplo, ni del comercio internacional ni de la globalización, porque la única cosa que cada vez producimos menos y cada vez a precios más bajos, que es el petróleo, se transa internacionalmente. Ahora, cuando llega el momento de que a este país, a este gobierno, mejor dicho, se le tranquen las posibilidades incluso de comerciar, como es la situación de Cuba, vamos a ver cómo el gobierno reacciona. Ahora, lamentablemente, César Miguel, lo que más duele es que las fechorías de este gobierno forajido y las consecuencias económicas que su malandanza y sus delitos puedan traer como consecuencia, las va a pagar el pueblo venezolano. Eso es lo único que a uno lo angustia. Ya lo está pagando. Ya la está pagando, porque todas las sanciones que se le apliquen al gobierno por ser, un gobierno forajido, las va a pagar es el pueblo venezolano. Y eso es lo que más angustia. Los bloqueos, las consecuencias económicas. Bueno, fíjate el pobre pueblo cubano. Las vagabunderías de los Castro durante más de 50 años, ¿quién la ha pagado? Con hambre, con aislamiento, etcétera, etcétera. Fíjate, es el pueblo cubano. Julio Borges, citado en versión final, dice, acelerarán el fin si arrestan a los diputados. ¿Cuál es el fin? Pregunto. Porque para este régimen dictatorial, autoritario, despótico, evidentemente el fin es: no tengo asamblea, no tengo ninguna instancia de control, la oposición está silenciada, ese es mi fin y lo he logrado. Ahora, ¿cuál puede ser el otro fin? Porque yo lo que siento es que la aplanadora está avanzando sin freno. ¿Y cómo la frenamos? Bueno, mira, en primer lugar, déjame reiterarte algo. Lo único que no podemos hacer los diputados es tirar la toalla frente a esta adversidad y decir, en razón de que el tribunal dice que no tenemos inmunidad, en razón de que este tribunal dice que nuestros jueces naturales no son los jueces civiles sino los militares, en razón de que el tribunal dice todo lo que está diciendo, entonces nosotros tiramos la toalla. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en cumplir con nuestros deberes constitucionales por encima de cualquier acto delictual de cualquier otra rama del poder público, sea el ejecutivo o sea el judicial. Eso es lo primero que tenemos que hacer, a cualquier riesgo. Yo lo decía hace unos meses en un programa de radio, no sé si fue aquí mismo, que yo cuando estaba como presidente de la Asamblea Nacional, yo temía que cualquier día fuera a entrar y no me dejara entrar los militares que están allá acontonados en el cuartelito, o que cualquier día estando adentro que me sacaran. Yo lo dije, y además lo dije sin ningún complejo, porque era lo que yo sentía y lo que yo percibía cuando estaba allí como presidente. Eso es lo mismo que puede decir hoy Julio Borges. Esos militares que están ahí no es para preservarnos, ni para cuidar el patrimonio, ni la integridad, ni el ejercicio de la función, sino eventualmente puede ser para ponernos presos. Pues hay que asumir con responsabilidad y coraje, sin retroceder ni un milímetro, ese peligro. Otra cosa, mira, nosotros no podemos seguir, y esto se lo tenemos que decir muy claro al país, que casi que acorralados, porque cuando vamos a un foro internacional nos declaran traidores a la patria. Fíjate esto que a lo mejor
quiero simplificar la explicación. Este gobierno trata de establecer una triple identidad entre patria, Estado y gobierno. Ergo, si tú te metes con el gobierno o lo criticas, tú estás criticando al Estado y peor, estás criticando a la patria. Entonces, cada vez que concurrimos a un foro internacional o a un organismo del cual Venezuela forma parte como tratado y vas a ese organismo, por ejemplo la OEA, a pedir que se aplique la ley, entonces tú eres traidor a la patria. Señor, traidor a la patria es quien, formando parte de un organismo internacional que fue aprobado por un tratado, y los tratados aprobados por ley son ley supraconstitucional. Los tratados que aprueba un país cualquiera están por encima de la constitución de ese país. Bueno, y que tú vayas a ese organismo del cual tú formas parte a pedir que se aplique un instrumento que tú has suscrito y que es una norma supraconstitucional, te consideran traidor a la patria. Bueno, tienes que seguir insistiendo. Ahí está Luis Florido, en la OEA. Ayer estuve comunicado con él por teléfono. Él sabe perfectamente que cuando entre a Venezuela lo van a poner preso. Bueno, lo acompañaremos. Ahora, Henry, has comentado algo, una anécdota a tono personal que dice mucho. Cuando dices que cuando tú eras presidente de la Asamblea... Y ahora lo mismo. Sentías, bueno, y ahora lo mismo, sí, porque la amenaza está ahí latente. Ese militar que está allí no está para protegerte a ti ni a la Asamblea, ni siquiera al edificio, al palacio, sino todo lo contrario. Así es. Muy bien. Entonces, creo que podemos decir que la democracia en Venezuela tiene a los militares en contra. En este momento absolutamente, por lo menos a los mandos. No tengo la menor duda, ojo, y lo digo sin complejo. Fíjate cuántos... ¿Cómo hace la población civil entonces frente Pues a esa minoría mira, en armas? bueno, lo que puede hacer frente a cualquier dictadura militar, cívico o cívico-militar, que no sé qué mencionar primero. Es evidente que a este gobierno lo sostiene, y no me canso de decirlo. A veces me dicen, bueno, es que no digas eso porque van a decir que tú eres antimilitarista. Bueno, por supuesto que soy antimilitarista, no antimilitar. Antimilitarista sí. Tengo que ser antimilitarista porque la preeminencia del factor militar sobre la vida civil y sobre la Constitución no lo puede aceptar ningún demócrata. Y este es un gobierno evidentemente sostenido sobre dos pivotes que podrán significar algo aquí adentro, pero que afuera no significan nada, y todo lo contrario, le crean al gobierno un pésimo ambiente. Están sostenidos sobre las decisiones del alto mando militar. Yo no puedo decir que sobre las Fuerzas Armadas en su totalidad, porque eso es un hervidero. Lo que tiene ese alto mando militar adentro es un hervidero, porque la gente está cansada de los atropellos a la Constitución y de todas estas villanías que están cometiendo. Y las decisiones ¿Tienes conocimiento de lo que está pasando dentro de los cuarteles? Claro que es un gran malestar, porque esos militares tienen esposas, tienen hijos. Esos sienten afuera el vacío y el rechazo en los colegios, en los vecindarios. Están siendo víctimas de las malandanzas de un alto mando militar que está de espaldas a la Constitución, que está contra el país y que está conectando por intereses personales, lucrativos, mercantiles y de negocios, todas las fechorías que está cometiendo el gobierno. Y eso lo van a pagar también, lamentablemente es así. ¿Más cuándo? Porque la apuesta real que tiene el presidente Maduro, ahora convertido en una suerte de monarca o emperador, es que él estará allí ad eternum, per omnia secula. Es decir, la eternidad está del lado del régimen. Así es como ellos están funcionando. Mira. ¿Qué le decimos? Para nosotros, César Miguel, el planteamiento es absolutamente obvio. Hay que hacer y actuar en sentido contrario a lo que el gobierno dice o hace. Si el gobierno no quiere elecciones, pues obviamente tenemos que presionar para que se hagan las elecciones. ¿Hasta cuándo el gobierno podrá decir que no hace elecciones? ¿Hasta cuándo el gobierno podrá diferirlas con estos subterfugios de la legalización de los partidos, de no tengo presupuesto, de que primero es necesario comer que votar, etcétera? ¿Hasta cuándo con esas argumentaciones y esos procedimientos puede impedir que se hagan las elecciones? Porque mira, si en los años 60 o antes un gobierno que no hiciera elecciones o que hiciera fraude en las elecciones o que diera golpe de Estado podía sobrevivir tranquilamente en el ámbito internacional, hoy es todo lo contrario. Gobierno que no haga elecciones o que trampee las elecciones o que sea producto de un golpe de Estado no sobrevive internacionalmente. Y menos, un pobre país como el nuestro que solo vive de la exportación de un producto que si no nos lo compran en el mercado internacional, pues tumba cualquier gobierno. Entonces tenemos que insistir en eso. Tenemos que seguir insistiendo en que hay que hacer elecciones. Primero las de gobernadores, que ya llevan 4 meses vencidas. Ya están próximas a vencerse las de alcaldes. Tenemos que insistir en eso, que es lo que no quiere el gobierno. Y desde su óptica tiene razón, porque sabe que cuando se cuente en cualquier elección
va a salir absolutamente derrotado y en consecuencia mucho más debilitado de lo que ya está. Siendo así, Henry, ¿cuánto dura este gobierno? Mira, yo creo que dura hasta que se hagan las elecciones. Al hacerse las elecciones, mira, el gobierno tiene actualmente todas las gobernaciones menos 3, menos Miranda, menos Amazonas y menos Lara. Y por cierto, que a esas gobernaciones les han colocado al lado unas fulanas corporaciones de desarrollo que tienen más recursos y facultades que las propias gobernaciones. Lo mismo hicieron con la alcaldía mayor. Cuando la oposición ganó la alcaldía mayor, ¿qué hicieron? Vaciaron a la alcaldía mayor de contenido y de ñapa pusieron al alcalde mayor preso por un delito que no ha cometido. ¿Okay? Y lo mismo hicieron con la Asamblea Nacional. Apenas se dieron cuenta, empezaron a organizar el asalto y la anulación de la Asamblea con la designación de los magistrados express, con la revocatoria o con la suspensión de los diputados de Amazonas. Hechos todos ocurridos incluso antes de que la Asamblea tomara posesión. Porque por ahí algunos dijeron en su momento, bueno, es que lo que pasa es que el gobierno está reaccionando porque Henry Ramos es demasiado confrontador. No, fíjate, no fue una confrontación de Henry Ramos. Ocurrió antes de que tomáramos posesión. Y los hechos siguen ocurriendo cada vez de manera más grave frente a una persona que no ha querido confrontar y que tiene razón en cómo ha manejado la Asamblea en una realidad espantosa que ha sido Julio Borges. Van a decir también que Julio Borges anda en confrontación. Lo que pasa es que Julio, como en mi caso, tampoco no nos calamos que nos sigan pateando ni atropellando, porque nosotros le tenemos que dar respuesta y tenemos que responder ante la gente que nos eligió. Ahora bueno, y mañana, el año que viene, el presidente de la Asamblea será quien proponga el Partido Nuevo Tiempo, igual dirán con el presidente que venga y así sucesivamente. Ahora nosotros lo que tenemos es que testimonialmente resistir, aguantar, no tirar la toalla, pase lo que pase. Henry, última pregunta porque ya estamos sobre la hora. Hay que insistir en elecciones y me acabas de decir, y creo que eso está perfectamente claro, eso es diáfano, el gobierno dura hasta que haya elecciones. ¿Qué factor, qué elemento, qué persona, cuál es el factotum, el fiel que va a decir, señores, hay que hacer elecciones dentro de este régimen que está jugando cuadro cerrado para que no haya, no solo... Pero no haya finalmente elecciones? las van a aceptar, ¿Quién? Miguel. ¿Quién lo va Porque a decir? mira, ¿Quién vale ahí la adentro pena, va a decir, por hermano, supuesto, no sigamos con mira, esto y vamos vale a la hacer pena elecciones? hacer esta mención. Claro, si alguien me dice, ¿tú tienes la prueba? No, por supuesto que no la tengo. Pero mira, dentro del gobierno hay factores que están presionando para que se hagan las elecciones porque dicen que no pueden retraerse al principio constitucional de consultar a la voluntad popular. Adentro del gobierno hay presiones para que se hagan elecciones. Ahí te dejo eso. Henry, muchas gracias Gracias. por venir en la mañana de hoy acá. Gracias pues a Henry Ramos Salud, una conversación intensa. Cualquier cantidad de preguntas